todos? Espero se encuentren genial. Esta ocasión tengo un reto pero muy importante para ustedes, en el que se podrán ganar $100 si me muestran una página en inglés en la que no venga el verbo to be, es decir, el verbo ser o estar. ¿Ok? I mean, if you show me that page, I'll give you $100. Just kidding. Pero se van a dar cuenta lo difícil que es no encontrar el verbo to be en esa página o en una página de cualquier libro. Vamos, incluso se van a dar cuenta que es tan difícil no encontrarlo incluso en un párrafo. ¿Por qué razón? Porque es el verbo más común, es el más importante de la lengua inglesa. ¿Sí? Es el más popular, vamos, que existe. Es por esa razón que lo vamos a abordar en 3 videos. Y en cada uno de estos videos vamos a ver sus 3 formas. La forma número 1, la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. También vamos a ver estas 3 formas bajo 4 aspectos. Número 1, ¿cuál es la estructura? Número 2, el uso que los nativos hacen de esa estructura. Número 3, los errores más comunes que nosotros como latinos cometemos al utilizar el verbo to be. Y número 4, algunos tips de manera que te ayuden a entenderlo perfectamente cuando los nativos lo están utilizando. Y también esos tips te van a ayudar a ti a pronunciarlo y a utilizarlo correctamente, de la manera más natural, así como lo hacen los nativos. Bien chicos, con lo que vamos a empezar es con la forma afirmativa del verbo to be. ¿Ok? Bueno, la forma afirmativa del verbo to be es la siguiente, sigue esta estructura. ¿Ok? Este signo significa la estructura de las afirmaciones cuando utilizamos el verbo to be. Y la estructura que sigue es que primero va a ir un sujeto, después va a ir una forma del verbo to be. Una de estas formas puede ser el am, puede ser el is o puede ser el are. Cualquiera de estas 3 formas, todo depende del sujeto. Y por último, un complemento. Es decir, la forma afirmativa va a seguir principalmente estos 3 elementos. Primero el sujeto, después una forma del verbo to be y después el complemento. Estas conjugaciones son las que tienes que respetar en el momento que estás utilizando el verbo to be. ¿Por qué razón? Porque no puedes utilizar el am con el he, o el are con el she, o el is con el we o con el they. Tienes que respetar esta conjugación, esta forma con cada respectivo pronombre o nombre. Así es que en esto tienes que poner mucho cuidado. Un ejemplo que te puedo dar con esta estructura sería I am your friend, soy tu amigo. Si te puedes dar cuenta, hay un sujeto, hay una forma del verbo to be y hay un complemento. Con respecto al uso que hacen los nativos del verbo to be con los pronombres o los nombres, estas son las contracciones más comunes que suceden en la forma afirmativa. Es decir, se contrae el verbo, la forma del verbo to be con el pronombre. Entonces, ya las 2 son correctas, pero esta es la que más se utiliza. Casi siempre esta es la forma que más utilizan ellos. Entonces, ya no la pronuncian I am, sino dicen I'm. Ya no dicen you are, dicen you're. Ya no dicen he is, sino dicen his. Ya no dicen she is, dicen she's. Ya no dicen it is, dicen it's. Muy bien, entonces aquí les tengo algunos de los errores más comunes que cometemos al utilizar el verbo to be. ¿Por qué razón? Por la influencia que tenemos de nuestra lengua materna, es decir, el español. Ejemplo, uno de los primeros errores es este, que tiene que ver con la concordancia. No concuerda la forma que estamos utilizando aquí del verbo to be con la persona. Aquí es John, es tercera persona, entonces no va John, o tercera persona no va con are, sino va con is. Lo correcto es decir, John is my friend. Juan o John es mi amigo. Aquí lo mismo, cuando nos preguntan ¿qué día es hoy? Decimos it's Saturday. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque estamos omitiendo el sujeto. ¿Sí? En inglés no se omiten los sujetos. Cuando no es una persona, entonces tenemos que poner el it. ¿Ok? Pero siempre va a estar presente el sujeto. ¿Sí? Ejemplo, it's Saturday. Esto es lo correcto. Es sábado. ¿Ok? Lo mismo sucede con respecto al verbo have. ¿Sí? Muchas cosas en español las decimos con el verbo have. Por ejemplo, I have hungry, tengo hambre. I have cold, tengo frío. I have afraid, tengo miedo. I have 30 years. Así es como nos suena correcto. Sin embargo, esto está mal. ¿Por qué razón? Porque en inglés
cuando se trata de expresar algo que sentimos, utilizamos el verbo to be. Igual cuando queremos expresar nuestra edad, vamos a utilizar el verbo to be. Ejemplo, para decir tengo hambre, lo decimos con el verbo to be, decimos I am hungry. Si quiero decir tengo frío, no decimos esto, sino decimos esto, I am cold. Cuando queremos decir tengo miedo, no decimos eso, sino decimos I'm afraid. ¿Okay? O cuando decimos tengo 30 años, no decimos esto, sino esto, I am 30 years old. Entonces, esto es lo que tienes que tener muy presente y poner mucha atención en el momento de utilizar el verbo to be, porque son de los errores más comunes con los que se encuentran los alumnos cuando están aprendiendo el inglés, y especialmente el verbo to be. Ustedes saben que el verbo to be en español significa ser o estar. Eso es lo que significa. ¿Cuándo vamos a saber si significa ser y cuándo vamos a saber si significa estar? Bueno, el contexto es el que nos va a decir este significado. En este ejemplo, Laura is my friend, ¿okay? Dice Laura es mi amiga. Como puedes darte cuenta, aquí estamos traduciendo como es. Entonces, el verbo to be significa ser, ¿okay? Acá, Laura is in class. Dice, Laura está en clase. Acá dijimos que Laura es, acá que está. Entonces, ya aquí el verbo to be no significa ser, sino significa estar. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque el contexto o el complemento en este caso es el que nos está diciendo qué es lo que significa el verbo to be. Aunque sea la misma forma, pero nos está diciendo qué es lo que significa el verbo to be, ya sea ser o estar. Como te dije anteriormente, el contexto es el que te va a decir qué significa el verbo to be, si significa ser o significa estar. ¿Okay? En este caso, ¿qué pasa cuando utilizas adjetivos que tienen la terminación ed o ing, ed o ing, ¿verdad? Bueno, estas terminaciones son las que te van a dar la pauta para entender el significado correcto del verbo to be. Cuando la terminación sea el ed, entonces el verbo to be va a significar estar. Entonces, si utilizas adjetivos terminados con ed, con el verbo to be, los vas a traducir el verbo to be como estar. Ejemplo, I am interested, dices estoy interesado. I am amazed, estoy sorprendido. I am bored, estoy aburrido. En cambio, si en lugar de ser la terminación ed es la terminación ing, la terminación ing lo que te indica es que el verbo to be significa ser. ¿Ok? Entonces, si dices I am interesting, dices soy interesante. I am amazing, soy sorprendente. I am boring, soy aburrido o soy un aburrido. Como puedes darte cuenta, mega diferencia, ¿verdad? Entre decir soy un aburrido a estoy aburrido, ¿verdad? Es por eso que tienes que tener mucho cuidado con esto. Pero, una vez más, el contexto te va a estar diciendo qué significa el verbo to be. Nosotros como latinos seríamos muy felices si cuando hablamos con alguien que habla inglés nos hablara palabra por palabra y despacio. Dos cosas, palabra por palabra y despacio, así como nosotros lo aprendemos, ¿verdad? En la escuela. Ejemplo, que dijeron my name is Ivan. O acá, Tom is in class. O aquí, the keys are in the car, ¿verdad? Si nos hablaran así de despacio y así palabra por palabra, nosotros seríamos felices y entenderíamos perfectamente la lección, ¿verdad que sí? Pero desgraciadamente eso no sucede y tienes que estar consciente de ellos. Ellos utilizan mucho las contractions que les dije y también plain words, es decir, unen palabras al momento de hablar. Eso es lo que a nosotros nos hace escuchar el inglés de otra forma. Por ejemplo, aquí unen estas dos cosas y dicen names. My name is Ivan. Aquí, por ejemplo, unen estas dos palabras y ya suenan un poquito diferentes. Thomas in class, Thomas in class, Thomas in class. Acá lo mismo sucede, unen estas y suena también diferente. The keys are in the car, the keys are in the car. Dicen are in. Listen. Names. Eso es lo que hacen. Tienes que estar muy consciente de eso, de manera que cuando lo escuches lo entiendes correctamente y cuando lo hables lo más naturalmente posible. Muy bien, recuerda que el verbo to be, este verbo tan importante, lo vamos a ver en 3 videos. Este ha sido el primero de ellos. Nos vemos en el siguiente.